Ya, profe. Ya, entonces, la semana pasada lo último que nosotros vimos fue como la forma de proteger los bienes hereditarios. ¿Recuerdan algo de ello o qué fue lo que alcanzamos a ver la clase pasada sobre este tema? ¿Cómo se podía Hola, profe. proteger? Hola, ¿cómo está? Sí. Bien, profe. Bueno, también como se le llama, porque he estado viendo en otros libros como medidas conservativas de la herencia. También, sí, también se le puede llamar medida Sí. conservativa, es lo mismo. Entonces, bueno, ahí lo que pasamos en la clase pasada fue la guarda y aposición de suello, la declaración de herencia yacente y la confección de inventario. Ya, y en el caso de la herencia yacente, que sería como lo más interesante, creo yo, más que el de la guarda, ¿a qué nos referíamos? ¿O a qué se refería esta institución de la herencia yacente? De la herencia yacente, a ver si no me recuerdo. Era cuando el patrimonio de la persona tenía que ver con el patrimonio de la persona fallecida, la situación en la que se encuentra, Bien, ya, desde que se producía la muerte, si no me equivoco, hasta que el heredero o los herederos aceptaban la herencia. ya. Entonces, cuando uno la define, correctamente me dice usted, entonces aquella herencia que no ha sido aceptada por algún heredero o no ha llegado el albacea o no existe el albacea a hacerse cargo de esta herencia. Eso sería la herencia yacente como un concepto de forma Sí, general, ¿verdad? sí, y lo otro que después de porque hay que cumplir ciertos requisitos que transcurrido 15 días desde su apertura a la sucesión, si nada se pronuncia, ahí nace esta institución de la herencia yacente. De la herencia yacente, ya, muy bien, ¿no? Sí, Entonces, y que no se ha designado albacea, o que el designado por claro. alguna razón no viene, y que sea declarado por judicialmente por un tribunal, ya, bien. Dijimos que la legitimación activa, el cónyuge, sobreviviente, o en su caso el conviviente civil, porque recuerden que en general, cuando hablamos de cónyuge, también nosotros lo equiparamos a el conviviente o la conviviente civil, cualquiera de los parientes o dependientes del difunto y cualquier otra persona interesada, ¿no? Esto como de forma general. Hablamos del tribunal competente, que era el tribunal de letras del último domicilio del o la causante, la publicación de la resolución, y que era necesario probar, ¿no? Que nosotros esto conversábamos en la clase anterior. Y aquí alcanzamos a ver sobre el beneficio de inventario. ¿Alcanzamos a ver algo? Algo muy poquito, profe, pero lo que yo recuerdo era que pone el límite de la responsabilidad de las cargas de la herencia. Ya, o sea que estos herederos o sucesores, cuando aceptan con beneficio de inventario, lo que vienen a hacer es a buscar proteger su patrimonio de las eventuales deudas que pudiera tener esta herencia, ¿no? Este sería un concepto de forma general. Entonces hoy día lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle, esta idea del beneficio de inventario. Si bien lo hemos comentado ya en clases anteriores y en esta clase. El beneficio de inventario nosotros decíamos que tiene por objeto poner límite a la responsabilidad del heredero o de la heredera, y con él se limita la responsabilidad de éste a solo responder de las cargas de la herencia con los bienes que éste ha heredado, y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1270 del Código Civil. Decíamos que, en forma general, cuando se produce la apertura, un heredero o una heredera tiene tres opciones. Puede aceptar, repudiar o aceptar con beneficio de inventario esta herencia, mientras que el legatario solo tiene la alternativa de aceptar o repudiar, porque como ustedes saben, estos herederos, estos legatarios, finalmente vienen a suceder o vienen a recibir solo un bien determinado de aquella herencia, ¿no? No sería una especie de heredero universal. Ya. Y conforme a los artículos 954 y 1097 del Código Civil, el heredero que acepta sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, que es lo que nosotros conversábamos en clases anteriores. En este sentido, el beneficio de inventario permite a este heredero que acepte limitar su responsabilidad y evitar las consecuencias negativas que pudiera generar el aceptar una herencia recargada de deuda. Eh, el requisito fundamental entonces cuando nosotros hablamos de este beneficio de inventario es que se haya producido la muerte del causante, porque recuerden que cualquier pacto que nosotros podamos hacer antes de la muerte del causante son aquellos pactos que la ley considera como de objeto ilícito y por tanto no pueden generarse, ¿no? Existía una excepción con respecto a esto que nosotros conversábamos en clases anteriores, de estos pactos sobre sucesión futura, que era el pacto de no mejorar. ¿Se recuerdan de ese pacto de no mejorar que podía hacer el causante con alguno de sus legitimarios, de esta legítima rigorosa?
Profe, no alcancé a escuchar. Le preguntaba que si se acordaban de estos, porque yo les mencionaba, les estoy recordando la materia, que los pactos sobre sucesión futura adolecen de objeto ilícito, ¿no? Estos pactos que yo pueda hacer con el causante antes que éste fallezca. La única excepción, y que nosotros ya hemos revisado varias veces hasta este punto, es el pacto de no mejorar. ¿Se acuerdan de ese pacto? Sí, profe. ¿De qué se trataba ese pacto de no mejorar? Que si el causante prometía, ¿cómo era? Si no me recuerdo, que si el causante prometía dejarle una determinada parte de su herencia a un legatario, los herederos podrían accionar en contra de este. Claro, o sea, el pacto de no mejorar se refería a la cuarta de mejora. ¿Se acuerdan? Y la cuarta de mejora es aquella parte o la porción del acervo hereditario que este causante puede destinar a alguno de sus legatarios o a alguno de sus descendientes, que es lo que conversábamos en clases anteriores. Puede ser que antes de fallecer el causante llegue a un acuerdo con alguno de sus legitimarios, es decir, de aquellos de la legítima rigorosa, de no disponer de esta cuarta de mejora. Y ese pacto, que también nosotros podríamos catalogar como un pacto sobre sucesión futura, sí está permitido por la ley y no adolece de objeto ilícito. Entonces, volviendo a esta noción que estamos viendo ahora. Cuando nosotros hablamos de los efectos de la aceptación con beneficio de inventario, impide la confusión entre créditos y deudas del causante con créditos y deudas del heredero, y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil. Impone al heredero cierta responsabilidad por los bienes y créditos hereditarios, y esto en virtud del artículo 1260 del Código Civil, y hay algunos que discuten porque nosotros podríamos pensar si se produce o no una verdadera separación de patrimonios entre el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. La posición mayoritaria considera que no se produce una separación de patrimonios, y una posición minoritaria considera que el beneficio de inventario no solo limita la responsabilidad del heredero, sino también lo pone a cubierto de la acción de estos acreedores hereditarios o testamentarios contra sus propios bienes, que sería finalmente la protección más absoluta que nosotros podríamos dar al patrimonio del heredero que acepta una herencia que pudiera estar sobrecargada de deudas. Para nosotros poder hacer o poder ejecutar esta protección del patrimonio, nosotros tenemos que, antes de poder pedirlo, que se haya producido lo que se llama un inventario solemne. Y este inventario solemne de todos los bienes de este causante tiene que producirse antes de producirse la aceptación con beneficio de inventario. Y recuerden que para ustedes poder realizar o poder pedir este beneficio de inventario, tienen que pedirlo al momento de hacer la aceptación de la herencia. ¿Cómo se hace este inventario solemne? Se hace previo decreto judicial por el funcionario competente y con las demás formalidades legales, y esto se encuentra regulado en el artículo 858 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son las formalidades que me exige este inventario solemne? Me pide las formalidades que se establecen en el artículo 859, 860 y 863 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que debe ser por escrito, por escritura pública, etc. Y en cuanto a ampliación del inventario, esto se encuentra regulado en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil. Aunque no hay una norma que exija expresamente que se haga una tasación de bienes antes de hacer este beneficio de inventario, las normas sobre beneficio de inventario, que están reguladas tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, parecieran exigirlo o suponer que se debe producir esta tasación de bienes. Y piensen también que tiene que ver con, como yo estoy aceptando una herencia, lo hago con beneficio de inventario, es decir, que no se puede producir una confusión entre el patrimonio de este heredero y el patrimonio del causante. Entonces, para la seguridad de los acreedores de esta herencia, como así también de los demás herederos, debe producirse este inventario solemne, a fin de que nosotros tengamos claridad cuáles son los bienes que son del causante y que por tanto respondan de las deudas hereditarias, y cuáles son los bienes de este heredero o heredera que va a obtener con beneficio de inventario. Esa es la seguridad, y por eso, a pesar de que los artículos no lo exigen de forma expresa, se supone que sí debe realizarse este inventario solemne antes de producirse la aceptación con beneficio de inventario. Profesora, Dígame. eso es lo que hablábamos igual hace harto tiempo en la materia sobre el tema, para saber si lo entendí, sobre que
como se cuide el patrimonio del legatario, para que Del- no vaya a quedar en detrimento su patrimonio respecto de que si el quien dejó la herencia sí, tienen deudas, por ejemplo, y deudas que podrían dejar en detrimento del patrimonio de la otra persona. claro, sí, está en lo correcto, Kaira, porque aquí estamos hablando de. Recuerden que nosotros siempre cuando hablamos en derecho sucesorio estamos hablando que los herederos y los sucesores de carácter universal vienen a suceder a este causante, ¿no? En todas sus deudas, en todo su patrimonio, etc. Esto puede provocar, y yo les comentaba, como finalmente yo voy a recibir los bienes de este causante, puede ser que estén cargados más de deudas que de beneficios para mí como heredera. Entonces la ley, a fin de proteger a estos herederos y a estas herederas, entonces crea esta idea del beneficio, este beneficio de inventario a fin de que yo pueda proteger el patrimonio del heredero y también a fin de que estos herederos se sientan motivados a pedir esta herencia. Porque si yo no tuviera la institución del beneficio de inventario, entonces quizá los herederos no se sentirían motivados a tomar esta herencia y nos encontraríamos nuevamente ante la institución de la herencia yacente o en su caso la herencia vacante. Entonces sí, lo que busca es proteger y por otro lado incentivar a estos herederos a buscar esta herencia que quizá todavía no tiene certeza de cuáles son los bienes que tiene o de cuántas deudas puede responder. Entonces lo que viene a hacer es a proteger este patrimonio. Entonces yo aquí les mencionaba que para una posición mayoritaria existe una idea que no se produce una separación de patrimonios entre el patrimonio del heredero y el patrimonio del causante, y para una posición minoritaria que considera que sí se produce esta separación de patrimonios y que incluso se limita la responsabilidad de este heredero y lo pone a cubierto de cualquier acción que pudieran tomar los acreedores hereditarios o testamentarios contra sus propios bienes. ¿Sí? Es decir, solamente podrían los acreedores testamentarios perseguir las deudas de este causante en los bienes del causante. Y por eso les menciono que para yo poder aceptar con beneficio de inventario, previamente, y a pesar de que la ley no lo dice de forma expresa, se tiene que realizar este inventario solemne. ¿Se entiende la noción? Sí, profe. Ya. Entonces les decía que, bueno, algo que ustedes ya saben hasta este punto es que la regla fundamental con respecto a la aceptación de una herencia es que los herederos son libres para aceptar o no con beneficio de inventario y el testador no puede limitar esta facultad, por ejemplo, en un testamento, a pesar de, digamos, que en alguna cláusula el testador haya dicho de forma expresa que limita la posibilidad que tienen los herederos de tomar o de aceptar con beneficio de inventario, esa cláusula se va a mirar como no escrita. Y esto en virtud del artículo 1249 del Código Civil. Recuerden, sí, para que no se les olvide nunca, que para yo poder ejercer este derecho, que está en pleno beneficio de este heredero, debe realizarlo al momento de aceptar la herencia. Acepta la herencia con beneficio de inventario. ¿Y por qué les insisto sobre esta idea? Porque cuando un heredero acepta con beneficio de inventario, entonces la ley, si existen varios herederos, va a hacer que todos acepten con beneficio de inventario. ¿Se pueden imaginar por qué la ley, cuando uno de los herederos acepta con beneficio de inventario, hace o determina que todos los demás herederos también deban aceptar con beneficio de inventario? Para proteger, profesora, la herencia de todos los demás hereditarios, claro, De, de todo, todos los demás de todos los herederos. demás herederos, claro, porque si no, podría ocurrir que este heredero que aceptó con beneficio de inventario va a estar en una posición mejorada en comparación a los demás herederos. Entonces, esa es la regla fundamental cuando nosotros hablamos de este beneficio de inventario y por lo mismo debe solicitarse al momento de aceptar la herencia. Es decir, cuando se produce la apertura, este actual llamamiento que se hace a los herederos a aceptar o repudiar, se acepta en ese momento con beneficio de inventario. ¿Por qué? Por la consecuencia que esto tiene. Por lo tanto, hay personas, recuerden, nadie está obligado a aceptar con beneficio de inventario, pero hay personas que podrían estarlo. Habiendo varios coherederos, que es lo que estamos conversando ahora, cuando unos desean aceptar con beneficio de inventario y otros no, todos deben aceptar con beneficio de inventario. Y esto en virtud de una norma expresa del Código Civil en el artículo 1248. Si no acepta con beneficio de inventario, no hay una sanción especial.
para un profesor que se llama Elorriaga, se dice que la sanción sería la nulidad de la aceptación. Es decir, el artículo 1248 me dice que si hay varios coherederos y uno acepta con beneficio de inventario, los demás también deberían aceptar con beneficio de inventario. Si no lo hace, entonces no existe una sanción especial establecida en el Código Civil. Para parte de la doctrina se considera que sería la nulidad de esta aceptación que se hizo sin beneficio de inventario. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, continúo. También hay otra situación especial con respecto a los herederos fiduciarios, y está regulado en el artículo 1251 del Código Civil, que si no aceptan con beneficio de inventario, no hay una sanción especial, pero van a ser responsables de los perjuicios que se deriven para el fideicomisario. ¿Se acuerdan cuáles son los herederos fiduciarios? ¿No? El heredero fiduciario es aquel, dígame. Que es el que tiene que transmitir a un tercero parte de la herencia. Sí, está bien en la esencia. Puede suceder que un heredero se le haya cargado dentro de un testamento con la obligación de entregar un determinado bien a un tercero. Y este tercero, una vez que se haya cumplido una determinada condición, por ejemplo, que le entregue yo una propiedad, yo soy quien está encargada de entregar esta propiedad al nieto del causante cuando éste haya cumplido la mayoría de edad, o entregar una propiedad a la nieta del causante cuando ésta se haya titulado de abogado. Entonces, cuando se cumple esta condición, que fue fijado para yo poder entregar este bien, yo sería una especie de heredero fiduciario. Entonces, por eso yo, en principio, debiera aceptar esta carga con el beneficio de inventario. ¿Se entiende por qué? Sí, disculpe, en ese caso siempre tiene que existir una condición. Sí, tiene que existir una razón por la cual, para yo poder, que se debe cumplir para yo cumplir finalmente con lo que es el fideicomiso. Ah, ya, profe, gracias. ¿Se entiende por qué en este caso se tiene que aceptar con beneficio de inventario? En el caso del heredero fiduciario. Sí, profe, Sí, ¿por qué? porque al final tiene que velar por los intereses del fideicomisario. Porque tiene que velar, y porque se puede producir en el tiempo que espera para poder entregar la determinada cosa, se podría producir una confusión de patrimonio incluso, entre aquello que También. recibió y aquello que tiene en calidad de heredero fiduciario. Porque yo como heredera fiduciaria finalmente yo no soy dueña, sino que estoy esperando para entregarle al verdadero heredero. Entonces, como yo quizá no acepté con beneficio de inventario, finalmente voy a ser responsable de los perjuicios que se deriven para el fideicomisario. Es decir, en el ejemplo que yo les decía, para los perjuicios que se pudieran derivar para el nieto o para el ejemplo que les di para la hija que se tenía que titular de abogado, porque no acepté con beneficio de inventario. Así también el fisco y establecimientos y corporaciones de carácter público, en virtud del artículo 1250 del Código Civil, si no se acepta con beneficio de inventario, existe una limitación de responsabilidad legal al monto de los bienes que había en la herencia al tiempo de la demanda o que se probare que se ha empleado en su beneficio. Esto en virtud del artículo 1250, inciso final del Código Civil. Es decir, en general, nosotros tenemos la posibilidad de aceptar, y no soy obligada de aceptar con beneficio de inventario, pero yo acá les estoy mencionando algunos casos especiales donde la ley me pide que yo acepte con beneficio de inventario, y si no lo hago, tengo que asumir las sanciones que la misma ley, el mismo Código Civil establece. Y en este caso se está refiriendo al fisco y establecimiento y corporaciones de carácter público. Es decir, si no aceptan con beneficio de inventario, y como se va a producir nuevamente una combinación de patrimonios o una probable combinación de patrimonio, existe una limitación de responsabilidad legal al monto de los bienes de la herencia al momento en que éste se hubiera entregado, o que se pudiera comprobar que existe un beneficio para esta institución. Y esto en virtud del artículo 1250, inciso final. Además,
deben ser aceptadas con beneficio de inventario las herencias en favor de los incapaces. Y esto en virtud de los artículos 1250, inciso segundo, artículo 397 y 255 del Código Civil. Si no se acepta con beneficio de inventario, también se aplica la regla del artículo 1250, inciso final, en que las personas no pueden aceptar con beneficio de inventario. Esta regla con respecto a los incapaces, nuevamente, se exige que quienes van a administrar los bienes de estos incapaces y que los van a recibir, deban aceptar con beneficio de inventario. ¿Cuál es la motivación de esta forma de aceptar con beneficio de inventario? Es la protección del patrimonio de esta persona que es incapaz, a fin de que, nuevamente, quien acepta a nombre del incapaz, no se produzca una combinación de patrimonios entre el patrimonio propio de quien acepta por el incapaz y aquellos bienes que son de esta persona incapaz. ¿Se entiende la lógica? Yo no mucho, profe, la verdad. Ya, aquí le estoy mencionando un caso donde la ley me exige, en el artículo 1250, inciso segundo del Código Civil, que yo debo aceptar con beneficio de inventario. Es decir, aceptar estableciendo esta protección del patrimonio que yo recibo del causante separado del patrimonio que yo tengo de forma anterior. ¿Por qué yo debo aceptar con beneficio de inventario en el caso que yo esté aceptando por un incapaz? Porque el incapaz no puede acudir por sí mismo. Pensemos que yo fuera mandatada a recibir por este incapaz. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Y yo recibo por este incapaz, y como lo hago por esta persona incapaz, entonces lo debo hacer con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque finalmente el fundamento de esta normativa es que se busca la protección del patrimonio de esta persona incapaz, que está siendo administrada por un tercero. Yo creo que ahí queda un poquito más claro. Y por otro lado, nosotros tenemos cierto grupo de personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario, a pesar de que en un principio todos tienen esta opción. ¿Quiénes no pueden aceptar con beneficio de inventario? Los que han hecho acto de heredero antes del inventario solemne. Recuerden que para yo poder aceptar con beneficio de inventario, yo tengo que necesariamente primero haber realizado este inventario solemne que yo les mencionaba hace un rato. Entonces, si yo no he realizado el inventario solemne y hago acto de heredero, es decir, tácitamente estoy aceptando, entonces yo no puedo pedir el beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque he perdido mi oportunidad. Porque recuerden que yo puedo pedir este beneficio al momento de aceptar la herencia. Y esto en virtud de lo regulado en el artículo 1252 del inciso segundo, y a la vez porque podría ocurrir que yo haga un acto de heredera antes del inventario y de alguna manera confunda los bienes que son del causante con mis bienes como persona natural anterior a ser heredera, y esto antes de que se hiciera un inventario solemne, y por tanto podría causar un perjuicio tanto para los demás herederos o sucesores de este causante, como así también a los acreedores que pudiera tener esta herencia en particular. ¿Se entiende este caso en particular de una persona que no puede aceptar con beneficio de inventario? Sí, profe. Finalmente está obedeciendo a la regla general en cuanto no acepté con beneficio de inventario en el momento en que se me llamó a la apertura, ¿no? Sino que realicé un acto de heredero antes del inventario. Y además, no puede aceptar con beneficio de inventario el heredero que de mala fe omite bienes en el inventario o inventa deudas. Y esto en virtud del artículo 1256 del Código Civil. Es decir, no pueden aceptar con beneficio de inventario aquellos, uno, aquel que haya hecho un acto de heredero antes de que se haga este inventario solemne, donde yo tengo claridad cuáles son los bienes de la sucesión, y por otro lado, el heredero que de mala fe omite bienes en el inventario o inventa deudas. Todo esto en virtud del artículo 1256 del Código Civil. En ambos casos nosotros podríamos ver un sustento o un sustrato de la norma, lo que viene a castigar es el mal comportamiento de este heredero o el comportamiento de mala fe de este heredero. ¿Cuál es el mayor beneficio que tiene el beneficio de inventario? Que es lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, y es un beneficio expresado en el artículo 1247 del Código Civil, es que limita la responsabilidad del heredero hasta la concurrencia del valor total de lo que se ha heredado. Es decir, en ningún caso yo podría afectar el patrimonio de este heredero, sino únicamente aquello que recibió por concepto de herencia. Eso es lo que va a responder por las deudas hereditarias.
Entonces, ¿cuáles son los efectos de este beneficio de inventario? Es que impide la confusión entre créditos y deudas del causante con créditos y deudas del heredero, esto en virtud del artículo 1259 del Código Civil, impone al heredero cierta responsabilidad por los bienes y créditos hereditarios, y esto en virtud del artículo 1260 del Código Civil, y lo que conversábamos hace un rato, si se produce o no la separación de bienes, y que yo les mencionaba que para la posición mayoritaria no se produce una separación de bienes, y para una posición minoritaria sí se produce protegiéndolo incluso de cualquier acreedor hereditario, con respecto a sus propios bienes. ¿Se entiende hasta ahí todo lo que hemos visto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, continúo. ¿Cuándo se produce la extinción de responsabilidad de este heredero que aceptó con beneficio de inventario? Por el abandono de los bienes de la sucesión por los acreedores, y esto en virtud del artículo 1261 del Código Civil, y aquí se refiere quién es el dueño de estos bienes que se abandonan. Para algunos autores, los acreedores hereditarios y testamentarios, porque se considera que habría una especie de dación en pago, y en el caso que el heredero que hace abandono de los bienes, y luego, si realizado los bienes existe un excedente, este pertenece a este heredero. Y, por último, nosotros entendemos que hay una extinción de la responsabilidad del heredero que aceptó con beneficio de inventario por agotamiento de los bienes hereditarios por el pago de deudas. Entonces, en todos estos casos, yo entiendo que se extingue la responsabilidad de este heredero que aceptó con beneficio de inventario. Es decir, si los acreedores abandonan los bienes de la sucesión, si no tienen interés en cobrar sus deudas, o porque ya se produjo un agotamiento de todos los bienes de esta sucesión para el pago de las deudas que tenía esta sucesión determinada. ¿Se entiende hasta ahí esta idea del beneficio de inventario? Como Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya. ¿Me podría decir así como de qué se trata cortito, Alejandro? ¿El beneficio de inventario? Sí, profe. Bueno, más que nada, los efectos lo dice todo, de que limita la responsabilidad del heredero y impide la confusión entre deudas y crédito del causante, ¿Ya? con lo que se debe. ¿Y qué más decía sobre, en cuanto a la responsabilidad, que hay una separación de patrimonio? Que hay una ¿Ya? separación de patrimonio, ¿ya? Sí, separación. Si no, Pero la también separación de patrimonio, recuerde que, y por lo mismo se lo pregunto para ver si queda la idea, la sí, separación de patrimonio es discutido. sí, es discutido como decía usted hace poquito, sobre la opinión mayoritaria de la doctrina. Y también, bueno, hay una limitación de la responsabilidad, como decía anteriormente. Una limitación de la responsabilidad, ¿no? Ya, Sí, bien. Y que nosotros entendemos que se termina incluso esta responsabilidad limitada de este heredero que aceptó con beneficio de inventario cuando se produce abandono de los bienes de la sucesión por parte de los acreedores y porque se agotaron los bienes hereditarios pagando todas estas deudas que nosotros mencionábamos hace un ratito, sí, la extinción de la responsabilidad del heredero. Sí, del profe. heredero. Ya. Y nosotros vamos a hablar de la acción de petición de herencia. ¿Hasta acá hemos conversado de la acción de petición de herencia en algún momento? Lo hemos mencionado, profe, pero no hemos ido al detalle de la No, acción de petición de herencia. ya, no hemos ido al detalle. Entonces ahora vamos a ir a un mayor detalle de esta acción de petición de herencia que le hemos mencionado en algunas ocasiones cuando hemos estudiado otras instituciones de derecho sucesorio. Esta acción de petición de herencia es una acción real que la ley confiere al heredero que no está en posesión de la herencia en contra del que la posee también a título de heredero para que el demandante se le reconozca su derecho a ella y en atención a dicha calidad le sean restituidos los bienes corporales e incorporales que la componen. Y esto es una definición que nos da un autor que se llama Elorriaga y es basado en lo que establece el artículo 1264 del Código Civil. El objeto de esta acción de petición de herencia es que se reconozca judicialmente al actor en su calidad de heredero y que los falsos herederos sean condenados a la entrega o restitución de los bienes que integran la herencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la acción de petición de herencia, tenemos por un lado al verdadero heredero, que por alguna razón ha sido pasado por alto, y por otro lado tenemos al falso heredero, quien en efecto está ejerciendo derechos
sobre determinados bienes de la herencia. Y es un falso heredero porque cree ser heredero, pero por alguna razón no lo es. Esas son las partes que intervienen en esta acción de petición de herencia. ¿Cuál es el fundamento de esta acción de petición de herencia? Y tiene que ver con esta misma idea de que es una acción real, es el derecho real de herencia. De este derecho real nace una acción real para perseguir este objeto de derecho real en manos de quien se encuentre. Permite reclamar una herencia, una cuota de ella o bienes determinados en la medida que sean retenidos por un tercero como herederos. Recuerden que incluso podía ser titular de esta acción de petición de herencia un hijo o una hija que haya sido desheredado. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que una última acción que pudiera tener un hijo o una hija que fuera desheredado era intentar la acción de petición de herencia para poder reclamar sobre esta, por la razón de que había sido desheredado? ¿Y cuáles son las características de esta acción de petición de herencia? Ya dijimos que es una acción real. ¿Por qué decimos que es una acción real? Porque es una acción que emana de este derecho real de herencia. Esto en virtud del artículo 577, ustedes ya vieron derechos reales y conocen a qué nos referimos cuando hablamos de derechos reales. Es una acción mueble, es decir, se sigue en esta parte la doctrina de Leopoldo Urrutia, donde la herencia no es ni mueble ni inmueble, pero se le aplica el estatuto de los bienes muebles. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando estábamos viendo cuál es la naturaleza jurídica del derecho real de herencia, nosotros discutíamos y hablábamos de una discusión doctrinaria, donde para algunos el derecho real de herencia, nosotros entendíamos que estaba compuesto, era por bienes muebles, que es la regla general, donde otros creían que nosotros para hablar del derecho real de herencia teníamos que aplicar las reglas de los bienes inmuebles, que son un poco más complejas, entendiendo la importancia de registro de este determinado derecho real. ¿Se recuerdan de esta discusión que yo estoy mencionando ahora? Lo vimos al principio de derecho sucesorio. Y fue no recuerdo si fue una pregunta de la prueba, pero estaba dentro de los contenidos que estaban en la prueba. Aló, sí, profe. ¿Lo recuerdan? Algo de la naturaleza jurídica que al final concluía de que era una universalidad jurídica, ¿Ya? ¿ya? Y que también sería objeto de acción reivindicatoria, porque por ser objeto de una universalidad. Sí, la acción reivindicatoria. También hoy día, o sea, no sé si hoy día vamos a alcanzar a verlo, pero también lo vamos a ver esta discusión sobre si procede esta acción reivindicatoria, que de hecho procede. Ya, para que se recuerden solamente, la discusión que se daba y que nosotros en este momento, en esta acción de petición de herencia, es que entendemos nosotros si yo para poder hablar del derecho real de herencia y para poder determinar su naturaleza, yo tengo que considerar los bienes que componen la herencia o si entiendo que se aplica la regla general. Si yo entiendo que se aplica la regla general, entonces yo entiendo que este derecho real de herencia es por su naturaleza un bien mueble, porque esa es la regla general. Y eso determina los tipos de requisitos que yo tengo que cumplir para, por ejemplo, realizar la tradición de este derecho real de herencia. Otra parte de la doctrina me discutía que yo no podía entender que se aplicaba esta regla general de los bienes muebles porque por la importancia de los bienes que componen una herencia determinada y porque yo entiendo que es una universalidad jurídica, como bien me dice usted, y se aplica entonces la regla de los bienes inmuebles, ¿no? Y ahí hablábamos de las inscripciones, del 688 del Código Civil, etc. Para este caso en particular, nosotros vamos a decir que es una acción mueble, y aquí estamos siguiendo a este autor, Leopoldo Urrutia, que es el que me dice que este derecho real de herencia yo debo entender que no es mueble ni inmueble, sino que se aplica la regla general y por tanto entiendo que se aplica el estatuto de los bienes muebles. Es además una acción divisible, porque puede ser ejercida por separado por cada uno de los herederos que no está en posesión de la herencia, en contra de quien se encuentra actualmente ocupándola, de este falso heredero que yo les mencionaba hace un rato. No es necesario ejercerla contra todos los que estén ocupando la herencia. Recuerden que, o podríamos pensar, porque alguien me podría preguntar, si bien yo sé que ustedes están todos pendientes de la prueba de mañana, y de pasado mañana, que una especie de falso heredero, ¿quién podría ser un falso heredero? Es decir, ¿quién se podría ser este sujeto pasivo de la acción de petición de herencia? Podría ser sujeto pasivo de esta acción de petición de herencia un heredero que ha sido desheredado en una última versión del testamento y que por alguna razón no conoce de que ha sido desheredado y que pensemos que por alguna razón también logró realizar el trámite de la posesión efectiva de esta herencia en particular, a pesar de que era desheredado. Podría ocurrir. En ese caso nosotros nos encontraríamos ante este falso heredero o algún ejemplo de falso heredero.
Ya, ¿cuáles son entonces estas características? Otras características con respecto a esta acción de petición de herencia. Es una acción renunciable, esto en virtud del artículo 12 del Código Civil, es una acción transferible, es una acción transmisible porque recuerden que en el caso del derecho real de herencia, no solamente puede ser ejercido por el heredero de una determinada herencia, sino que también puede ocurrir que este heredero haga venta de su derecho real de herencia a un tercero. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que yo podía comprar este derecho real de herencia? Entonces en ese caso nosotros hablamos de transferencia del derecho real de herencia. Es una acción transmisible, y aquí nos referimos a el caso que algún heredero haya fallecido y transmita su derecho a sus otros herederos, y es una acción prescriptible, y en este caso nosotros distinguimos de distintos tipos de prescripción. Por un lado, puede ser una prescripción de 5 años que opera en favor del falso heredero que ha obtenido el decreto de posesión efectiva. Esto en virtud del artículo 1269 del Código Civil y 704 del inciso final del Código Civil. Es una prescripción adquisitiva. ¿Se recuerdan a qué se refiere la prescripción adquisitiva? Para saber si se recuerdan de qué se trata la prescripción adquisitiva. ¿Qué es la prescripción? La prescripción, profesora, es el término, como el término de algo. Sí, es el término de algo, pero ¿se recuerda de qué se refiere la prescripción adquisitiva? Es un modo de adquirir, profe. El mal llamado usurpación. Es un modo de adquirir las cosas por el transcurso del tiempo. Del tiempo, claro. Eso es una forma muy, muy general de decir de qué se trata la prescripción adquisitiva. Es decir, es el modo de adquirir las cosas por el transcurso del tiempo. Y cuando hablamos de la prescripción extintiva, ¿se recuerdan que tengo que distinguir entre dos tipos de prescripción? Si no sumamos también la ordinaria y la extraordinaria. Es el modo de extinguir derechos y obligaciones por el transcurso del tiempo. Esa es la extintiva. Se extinguen los derechos y obligaciones por el transcurso del tiempo, y por otro lado, encuentro la prescripción adquisitiva, donde yo adquiero las cosas por el transcurso del tiempo. Esa es la distinción. En este caso, cuando estoy hablando de la acción de petición de herencia, estoy hablando de la prescripción adquisitiva, es decir, aquella transcurso del tiempo por el cual yo adquiero una determinada cosa. En este caso, el heredero putativo adquiere aquella cosa que tiene el título de heredero, no siendo realmente un heredero. Por eso es que les hago la distinción para que ustedes lo recuerden, porque a veces nosotros asumimos que ustedes se acuerdan de otras materias de derecho civil y a veces entre tanto que estudian otras cosas o no lo alcanzaron a repasar bien, no lo recuerdan bien. Entonces, para que entiendan de qué se trata la institución. Esto en virtud del artículo 2517 y es una prescripción de carácter ordinaria. Luego, admite suspensión en favor de las personas enumeradas en el artículo 2509 del Código Civil. Algunas de las personas enumeradas en este artículo 2509 son los hijos menores de edad. Esas son las personas aquí en virtud de las cuales se suspende este plazo de prescripción. Se discute desde cuándo se cuenta este plazo, si nosotros entendemos que es desde la fecha de la resolución que concede la posesión efectiva, o si es desde que esta resolución se inscribe. Y ahí era cuando nosotros discutíamos sobre la naturaleza jurídica de este derecho real de herencia. Porque si nosotros decíamos que era derecho real de herencia, y yo entendía que era de carácter mueble, entonces la inscripción era bastante más fácil, y por otro lado, si yo entendía que este derecho real de herencia era de aquellos bienes inmuebles, entonces las inscripciones se hacen un poco más complejas en virtud del artículo regulado en el artículo 686 del Código Civil, que nosotros lo conversábamos en clases anteriores, y es muy importante también que lo revisen en su momento, porque también es pregunta de examen de grado. Para el profesor que yo estoy ocupando de guía para hacerle las clases, que es el profesor Elorriaga, yo considero entonces que sería desde la fecha en que se concede la posesión efectiva, que pareciera que es el plazo más seguro, ¿no? Recuerden que independiente de que yo les dé la opinión de este profesor, que yo diga que esta es mi opinión, finalmente cuando ustedes argumenten o necesiten argumentar, ustedes van a tener que buscar los autores que ustedes quieran decir, ¿no? Si ustedes quieren contar desde que se decretó la posesión efectiva o si quieren contar desde que esta resolución se subinscribió, es decir, si ustedes quieren extender el plazo. Otra posibilidad de prescripción, en este caso de la acción de petición de herencia, es la prescripción de 10 años. Y esta opera a favor del falso heredero que tiene la posesión material de la herencia, es decir, no tiene posesión efectiva y por eso una posesión de bastante más largo tiempo.
pero en efecto tiene la cosa sin que haya sido reclamada por el verdadero heredero. Y esto en virtud del artículo 2512 del Código Civil. Aunque podría ser discutible, se entiende que es una prescripción adquisitiva. Además, es una prescripción extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque estamos hablando de este plazo de 10 años, y es extraordinaria también porque este falso heredero no tiene la posesión efectiva. El plazo se cuenta desde que el falso heredero reúne el corpus y el animus. ¿A qué nos referimos con corpus y el animus? Y esto se refiere a los requisitos de la posesión. Es decir, que este falso heredero tiene la cosa y además tiene ánimo de señor y dueño. ¿Se entiende lo que estoy hablando ahí? Sí, profe. Ya, de esta distinción entre estas dos Sí. tipos de prescripción adquisitiva, ¿no? Sí, lo vimos en los modos de adquirir, en la tradición, la cesión y Y en los modos de extinguir en el caso de la en los prescripción modos, adquisitiva. sí lo vimos, profe, Ya, sí. bien. Por otro lado, nosotros tenemos que discutir cuál es la legitimación activa y legitimación pasiva en esta acción de petición de herencia. Los titulares de la acción son el que probare un derecho en la herencia, es decir, quienes tengan calidad de herederos, y esto en virtud del artículo 1264 del Código Civil. El donatario de una donación revocable a título universal también podría tener legitimación activa en esta acción de petición de herencia, y esto en virtud del artículo 1142 del Código Civil. El cesionario de un derecho real de herencia también podría tener la legitimación activa en este tipo de acción de petición de herencia, a pesar de que no es el sucesor o continuador de esta persona jurídica en cuanto recibe este derecho real de herencia, de esta persona, natural causante. ¿Contra quién nosotros dirigimos esta acción de petición de herencia? Se dirige contra el que ocupe la herencia en calidad de heredero. Nosotros, de forma general, que es lo que hemos hablado desde el principio de la clase, nos estamos refiriendo a este falso heredero, el que dice ser heredero y no lo es, o no lo es completamente. En suma, contra quien contravierte la calidad de heredero del actor, y esto en virtud del artículo 1264 del Código Civil. Así nosotros podríamos decir que procede contra el que ha obtenido la posesión efectiva sin ser heredero o solo siéndolo en parte. Es decir, también nosotros podríamos entender que hay un falso heredero en alguien que siendo heredero se reputa el único heredero de esa herencia, existiendo más herederos. Es decir, solamente es heredero en una parte y no en toda la porción. O también podría ser en el caso de un heredero que haya sido desheredado parcialmente, pero que realice el trámite de la posesión efectiva argumentando que recibe toda la porción que le corresponde, cuando en realidad solo puede recibir parte. Procede también contra del que no ha obtenido la posesión efectiva y posee la herencia, siendo solo un heredero en una parte, o posee una cuota de la herencia sin ser heredero. Se discute si procede contra el cesionario o contra este cesionario a quien el falso heredero le hizo la cesión de los derechos hereditarios. Y se entiende que sí, vas a ocupar el lugar del cedente. Este ejemplo nosotros lo discutíamos en unas clases atrás cuando veíamos la posibilidad de que yo entregara un bien a un tercero. Y nosotros veíamos que yo le entregara el bien, hiciera una donación a un tercero, que afectara el patrimonio. Yo les mencionaba en el ejemplo que yo hiciera una donación del único bien inmueble que tiene esta sucesión en un tercero que no es heredero. Y que este tercero, a quien yo puedo perseguir, antes, o una vez producida la muerte del causante, lo vende a otro tercero, a un tercero que estuviera de buena fe. Entonces, en este caso, se discute si la acción de petición de herencia pudiera perseguirse contra este tercero que se encuentra de buena fe. Yo puedo intentarlo, pero piensen que doctrinariamente se discute si yo pudiera afectar a este tercero que desconoce de este falso heredero, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? Que lo vimos en unas clases atrás. Sí, profe. ¿Sí? No recuerdo el Sí. ejemplo en particular que les di, pero creo que les mencioné en el caso de un En la causante que parte, fallece sí, en la parte de acción de inoficiosa y nos hizo esa donación, y que yo le donación. entregara a Sí, creo que le hablaba el ejemplo de Matías, les ponía el ejemplo, y que sí, Matías le vendiera a una tercera persona. Ya, entonces, ¿podría yo intentar esta acción de petición de herencia contra este tercero o esta tercera que estuviera de buena fe? Pero ahí va a quedar finalmente a criterio del tribunal, porque no está determinado por la ley. También se discute si procede en contra del que posee la herencia sin título. La doctrina tradicional me dice que no. Y esto, ¿por qué? Porque obedece finalmente a lo que establece el tenor del artículo 1264 del Código Civil. El demandado no contravierte la calidad de heredero del actor. Una doctrina amplia me dice que sí,
porque no hay razones de fondo para negar esta acción de petición de herencia conforme a lo regulado en el artículo 1264 del Código Civil. Para lo que prospere entonces esta acción, basta que el actor pruebe su calidad de heredero. ¿Cuáles son los efectos de esta sentencia que acoge la acción de petición de herencia? Por una parte, se produce el reconocimiento de la calidad de heredero del actor, es decir, de quien está presentando esta acción de petición de herencia. El demandado debe proceder a restituir los bienes hereditarios, porque recuerden que estamos hablando de un falso heredero o de una falsa heredera, y como estamos hablando entonces de una restitución de bienes entre el falso heredero al verdadero heredero, entonces se aplican las normas de las prestaciones mutuas en materias de acción reivindicatoria, que es algo que quizá ustedes revisaron cuando vieron derechos reales en su momento. Es decir, se producen estas reglas de las prestaciones mutuas. Y esto en virtud de los artículos de las reglas establecidas en los artículos 1266 del Código Civil y 906 y siguientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que distinguir? Porque aquí estamos hablando de estas reglas de las prestaciones mutuas, son reglas generales de cómo yo puedo realizar la devolución de bienes. Yo tengo que distinguir si este poseedor, si este falso heredero estaba de buena fe. Si ha poseído la herencia en la creencia de ser el verdadero y único heredero, porque tiene la convicción de haberlo adquirido por medios legítimos, exentos de fraude y otro vicio, y esto en virtud de este artículo 706 del Código Civil. Y por otro lado, si nos encontramos ante un poseedor de mala fe, es decir, el que ha poseído con la conciencia de que ha estado ocupando una herencia que no le pertenecía, por existir otros herederos de mejor derecho o porque comparte este carácter de heredero con otras personas. El principal efecto es que se acoge esta acción de petición de herencia en virtud del artículo 1264 y comprende todo lo que esté ocupando la sucesión, cosas corporales, incorporales, muebles, inmuebles, procediéndole las cancelaciones que correspondan, y se extiende al aumento de las cosas en virtud del artículo 1265. Y también las cosas respecto de las cuales el causante era mero tenedor. El ocupante de cuota deberá modificarse las inscripciones pertinentes para incluir a este actor, es decir, a quien inició esta acción de petición de herencia y que por alguna razón su derecho había sido desconocido. Para la distribución, además, se debe realizar un juicio de partición. Ya. ¿Les queda claro todo lo que hemos revisado hasta esta parte con respecto a esta acción de petición de herencia y lo que vimos con respecto al beneficio? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces voy a dejarlo hasta aquí porque mañana quiero hablar sobre otro tema que es la restitución de las cosas hereditarias. Así que mañana, ¿a qué hora tienen prueba? A las 2:45, profesora, el otro día. Ya, entonces a las 7:30 yo creo que podrán asistir un poquito más a clase. Ya, entonces nos vemos mañana. Yo voy a continuar mañana con la clase, con la otra materia. Ya, profesora, muchas Ya, gracias. profe, gracias, que esté bien. Chao, bien. Chao, profe.